Muy buenos días a todos nuestros seguidores del canal YouTube Barbosa Abogados SRL. Soy el doctor Jesús Barbosa desde la ciudad de Lima. Dirijo este canal especializado en derecho de familia, militar policial, civil, constitucional y comercial. A sus órdenes en el 98 92 44 962. Repetimos, para citas virtuales o físicas al 98 92 44 962. Solo mensajes de WhatsApp. Bien. Los juzgados de familia, con su especialidad en violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, ven específicamente lo que tiene que ver con violencia física o violencia psicológica. Cuando se han presentado denuncias sobre estas materias en el periodo del estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio que se decretó en todo el territorio nacional mediante el decreto supremo 044-2020 PCM y durante la vigencia del decreto legislativo 1470, también decreto legislativo que establece las medidas para garantizar la atención y protección a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por COVID-19. Se dieron algunas pautas para medidas de protección. Antes de eso, queremos decir que con fecha 23 de noviembre del 2015 se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 30364, Ley para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, vigente desde el 24 de noviembre del año 2015. En el artículo segundo de esta norma, 30364, establece que en la interpretación y aplicación de esta ley y en general, en toda medida que adopte el Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción de la sociedad, se consideran preferentemente los siguientes principios. Tercero, el principio de diligencia debida. El Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar de toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio. 4. El principio de intervención inmediata y oportuna. Los operadores de justicia y la Policía Nacional, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación, por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas previstas en la norma 30364 y otras normas con la finalidad de atender cualquier víctima o agresión que sea contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar. Y fundamentalmente el principio de sencillez y oralidad, que todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollen considerando un mínimo formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción del agresor y restitución de los derechos vulnerados. Pero tenemos que puntualizar acá que la ley 30364 define violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar en la familia, en una unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ¿no? Entre parejas, entre convivientes, entre enamorados, entre familiares que habitan en un mismo inmueble o no. Ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, comprende entre otros violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Y la violencia contra los integrantes del grupo familiar, como la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder de parte de un integrante hacia otro grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, con los niños, con los adolescentes, con los adultos mayores y con personas con discapacidad. Vamos a puntualizar lo que dice el inciso B del artículo 8 de la ley 30364. ¿Qué es violencia psicológica? Es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad
o a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible de un funcionamiento integral previo. Es decir, cuando hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de un delito, consecuentemente que es sujeto de persecución penal. Se evalúan los delitos y incluso se da en la víctima una ficha de evaluación de riesgo que se le practica a la gravedad y donde se puede advertir si se encuentra en severo o moderado tal vez, pero muchas veces la afectación psicológica indica severo respecto a los hechos denunciados. Y esta ficha de valoración de riesgo es valorada como un medio de prueba por el juzgado. Por lo tanto, no resulta necesario para el dictado de una resolución el resultado de evaluación psicológica, sino la ficha de valoración de riesgo. Tanto que tiene que ponderarse la situación de riesgo que se consigna en dicha ficha referida, y tiene que tener en cuenta el artículo 1 de la ley 30.364 que señala que la finalidad de esta ley es la prevención de la violencia y que esto no ocurra y no se cumpla inminentemente la amenaza de la integridad de la víctima, ¿no? Es así como el principio de indubio pro agredido o víctima, el cual tiene como objetivo fundamental garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las supuestas víctimas, por lo que resulta pertinente y oportuno que se den medidas de protección a las supuestas víctimas en el marco de la emergencia sanitaria o a la fecha que nos encontramos también en estados de emergencia, muchas veces por desórdenes sociales, ¿no? Que lo dicte el gobierno central y conforme a las disposiciones legales que he mencionado. Las medidas de protección que se dictan a favor de la víctima con violencia física o violencia psicológica son, por ejemplo, se prohíbe al denunciado ejercer actos de violencia contra la agraviada, maltratos físicos, golpes, patadas, jalones de cabello, entre otros. Y maltrato psicológico, insultos, palabras soeces, humillaciones, acoso, amenazas de maltrato físico, bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar, porque se tiene que aplicar las medidas coercitivas establecidas en el Código Procesal Civil por parte del juzgado, sin perjuicio de la comisión del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. También se ordena una terapia psicológica al agresor o al denunciado en forma obligatoria y que tendría que informarse al juzgado del reporte de la salud mental para que sea valorado por un centro de salud más cercano al domicilio del denunciado y que lógicamente sea valorado en su momento cuando expide la resolución final el juez. Asimismo, se ordena una evaluación psicológica de terapia psicológica para la agraviada en un centro de salud de valor estatal a fin de que se pueda superar el daño sufrido y mejorar su nivel de autoestima, debiendo también remitirse un oficio a ese centro de salud para que evalúe y luego se diligencia al juzgado correspondiente. También se ordena un patrullaje semanal a la comisaría más cercana para constatar el cumplimiento de la disposición que da el juez en una resolución o en un auto final de medidas de protección hacia la víctima, ¿no? De cualquier abuso que pueda o presencia que puede tener el agresor, ¿no? Y además el estricto cumplimiento de lo que el juez pueda disponer y las medidas de protección inmediatas, dado un canal de comunicación inmediato con la víctima vía WhatsApp, o implementa un mapa geográfico o georreferencial de registro de todas las víctimas en la zona de la jurisdicción y una asistencia irrestricta e inmediata bajo responsabilidad funcional de la Policía Nacional. Incluso si la policía no cumple con dar este patrullaje, esta protección, puede ser informado a Inspectoría de la Policía Nacional esta conducta omisiva e incluso denunciada al fiscal de turno, que no se incumple cuando la policía podría incumplir los mandatos jurisdiccionales como cualquier persona. En consecuencia, estas medidas de protección son decretadas por un juzgado y se pueden ejercer las facultades previstas en el artículo 24
de la ley 30664, que ya se ha mencionado, para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Tengamos mucho cuidado ahora con este tema, porque se ha efectuado o criminalizado la conducta de un insulto o de una amenaza sobre una hombre o mujer, niños o ancianos o discapacitados a través de esta ley 30364. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial, Civil, Familia, Constitucional y Laboral. Cualquier consulta al 98 92 44 962. Los invito asimismo a que visiten nuestra página web www.barbosabogados.org. No se olviden de comunicarse con el 98 92 44 962. Gracias.